5, 4, 3, 2. Bienvenidos de nuevo, estamos en Dilemas Cotidianos. Ustedes saben que transmitimos por YouTube y por podcast. Si nos están viendo por YouTube, aquí están nuestras caras. Si nos están escuchando por podcast, en Apple Podcast, Spotify, ¿cuál es? Deezer. Ahí estamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, para nosotros al menos, que es la inteligencia y los sueños, y aparte las películas. Todo en uno. Todo en uno. ¿Tienen relación? Mucha. ¿No? Lo descubriremos más adelante. Hicimos un test para empezar hablando de la psicología. Según la psicología y el mainstream de la psicología, es decir, el cuerpo literario de la psicología. No es que lo digamos nosotros a título personal, sino que esto es, digamos, el conocimiento ya establecido de la psicología. Hay 5 rasgos de la personalidad. Es un test diseñado por un psicólogo que se llama Jordan Peterson. Él tiene su portal de internet en donde tú puedes hacer ahí este test. Te dice qué rasgo de la personalidad es el que tienes que trabajar, cuál es el que estás deficiente. Se supone que este test de la personalidad es algo diferente que el IQ. El IQ básicamente es la velocidad de procesamiento. ¿Cómo puedes llegar a un término en cuánto tiempo? Y esta velocidad es lo que mide el IQ. Por eso, no sé si has visto que te ponen como figuras y encuentra la que no sigue el patrón. ¿Cuánto te tardas en hacer eso? Eso mide el IQ, porque los test siempre son a contrarreloj. Este test de personalidad es otra cosa que vamos a ir viendo a poco. Nosotros lo hicimos y les vamos a compartir el resultado. La exposición en internet total. Nuestras carencias emocionales, lo que nos falta trabajar, todo ya. Hay 5 rasgos de la personalidad. Es empatía, conciencia, extroversión, neurosis y apertura. Más o menos, ¿no? Sí. En inglés tienen otros nombres, pero no los vamos a decir porque es difícil la traducción, ¿no? Sí. Entre una y otra. Pero básicamente un rasgo de la personalidad es la empatía, y es esta capacidad para ponerte en los zapatos de la otra persona. Esto tiene que ver con ser amable, ser políticamente correcto, ser educado, ¿no? Como tú bien decías. En este rasgo de la personalidad, ¿cuánto tuviste tú? Yo tuve 90. 90. Soy una persona muy empática, según Jordan Peterson. Ajá, se supone que te dan un número del 1 al 100. Y el número que saques no es como que seas mejor o peor. Simplemente es un dato que te da este test, y se supone que es el nivel de empatía que tienes tú con las demás personas. Tener nivel 0 de empatía no es estar mal, simplemente es un rasgo de la personalidad, nada más. Tú sacaste 90. ¿Tú cuánto sacaste? Yo saqué 65 en empatía. Se supone que somos 2 personas muy empáticas con los demás. Hay aspectos negativos al ser muy empático, al ser demasiado empático. Eso quiere decir que en algunas veces tú, al ponerte demasiado en los zapatos de los demás, te olvidas de ti mismo. Sí, totalmente. Justo eso. Te preocupas demasiado por las emociones ajenas en vez de por las propias, ¿no? Cuidas mucho las emociones de los demás, entonces tú todo lo que dices o haces, lo haces en función de eso, ¿no? De los demás, no de ti mismo. Ajá, exacto. Y estás cuidando tanto lo que va a pensar el otro, lo que va a sentir, si se va a sentir mal, cómo lo va a recibir, que totalmente te descuidas a ti mismo. Ajá, y eso dice este psicólogo que se puede vivir en situaciones prácticas, como cuando tú vas a pedir un aumento de sueldo. Este tipo de personas que no tienen, o bueno, más bien que tienen una empatía del 80, del 90, cuando van a pedir un sueldo es así como que, ay, igual y no me lo merezco. En cambio, ¿tú has ido a pedir un aumento de sueldo? Yo nunca he ido a pedir un aumento de sueldo. Más bien, si no me interesa ya el trabajo, simplemente me salgo y busco uno, pero
parece que sí, yo no tengo esa capacidad para decir, a ver, jefe. Yo tampoco, o sea, yo nunca he ido como, oiga, súbame el sueldo, se me hace... Ajá, eso tiene que ver con la empatía. Si tuviéramos una empatía del 10 o del 20, seríamos muy egoístas. Ujú. Y diríamos, no, yo lo que importo nada más es yo Y mismo. me lo merezco. Me lo merezco, y entonces, pues, púdranse los demás. Pero no piensas en esto como de que, bueno, la empresa tendrá la posibilidad económica de darme, Ujú. realmente me lo merezco, realmente he trabajado para conseguirlo. ¿Qué pensarán los otros de mi trabajo, no? Exactamente. Cuando te pones tanto en el Ajá. lugar de los demás, no puedes tener un aumento de sueldo. Esa es una de las características Qué grave. negativas. Ajá. Pero una de las características positivas es que puedes tener una buena relación con tus hijos. Ujú. Plot twist, ¿no? O sea, puedes tener una amistad de a de veras, Ujú. puedes tener una relación, un diálogo con alguien, porque tú estás viendo el punto de vista del otro. ¿Y te parece difícil como esta parte de preocuparnos acerca de las emociones de otros? O sea, como tú como persona, ¿crees que sea complicado llegar a realizar eso? Yo creo que sí, si no tienes esta predisposición, porque cabe decir que estas predisposiciones son naturales, Ajá. según este punto de vista. Ujú. Las puedes modificar en un aspecto, las puedes ir trabajando, pero es muy complicado, tienes que tener mucha disposición del paciente. ¿Qué No determina tu nivel de empatía? Es que esa es la cuestión. Ajá. Esa es la cuestión que a mí me voló mi internet personal. ¿Te voló la cabeza? Sí, porque supuestamente nada tiene que ver, es como naciste, brotaste así. Así, o Así sea, no brotaste. hay una forma de moldearte para ser Hay una más. manera de moldearte, pero es con mucho esfuerzo. Ajá. Poco a poco, gradualmente, tiene que ver con la disposición que tú tengas para cambiar tu misma personalidad, pero es con pasos muy pequeños, pero digamos que de fábrica saliste así. Y no tiene que ver con la cuestión de los padres, de cómo te educaron, de cómo De su son ellos. genética también. O sea, es una cosa genética. Es una cosa genética. Según este Me voló autor, la cabeza. se supone que tú naces así, y eso es un choque para las personas, porque ¿cómo es posible que tú no tengas control sobre tu propia personalidad, sobre tus propias capacidades? Ajá, sobre tus Porque- capacidades. O sea, no puedes ser, o sea, no naciste inteligente, pero tampoco es una habilidad que puedas adquirir. Tampoco. Y eso les voló la cabeza porque es contraintuitivo desde la ilustración, porque en la Sí, ilustración claro. tú tienes una razón, Ujú. y esta razón la puedes ocupar en la medida en que pongas manos a la obra. Y si te pones a leer un libro, al final lo vas a entender. Pues no. No, porque tienes una psicología de la que dependes.